la, la legislatura, el proceso que cada año tienen los legisladores dominicanos, se supone que debe permitir, pues, conocer, discutir la gran cantidad de proyectos, de resoluciones, a su vez la fiscalización de leyes ya existentes, pero que en su funcionamiento pues pueden estar generando una distorsión, una injusticia, y que pudiera en algún caso pues generar situaciones que a su vez generen más problemas que la ley pretende resolver. En ese sentido, una legislatura y la combinación de ellas, de cada una de esas legislaturas anuales, en ese proceso de 4 años, debería ser tiempo suficiente como para tener una lectura sobre productividad. La productividad de los legisladores tiene varias maneras de medirse. Cada una de ellas puede tener un pero, cada una de ellas puede tener un contexto. Hay quienes entienden que puede medirse la productividad de un legislador a través de la cantidad de proyectos que somete. Esa es una posibilidad que bien hablaría de que un legislador y su equipo, bueno, pues tienen productividad, saben trabajar con cierta rapidez o tienen buenos asesores, suelen trabajar bien en equipo y a lo mejor tienen la respuesta, la propuesta a temas de interés. Es un índice interesante, aunque no necesariamente mide ni la profundidad, ni la idoneidad, ni la capacidad que tiene ese proyecto luego de pasar una serie de test, una serie de pues prueba constitucional, la idoneidad, la economía que genera ese cumplimiento de esa normativa, la posibilidad de que no contradigan ninguna otra parte del cuerpo legislativo y esencialmente el cuerpo de la Constitución, la suma o resta de libertades que le genera a los individuos, la protección o vulneración de derechos. Es interesante dentro de este lenguaje legislativo establecer que cada parámetro de medición va a tener ciertamente una limitante. Así que la cantidad de proyectos de ley es interesante, llama la atención, pero no necesariamente es una panacea, puesto que pudiera haber una gran cantidad de proyectos que solamente lleven ese nombre y que los mismos no se sostengan en el tiempo, no tengan profundidad, no mejoren las normas que pretenden sustituir o no puedan convertirse en soluciones para las problemáticas pues que pretendan viabilizar. Otra posibilidad está en la cantidad a veces de resoluciones, la presencia y obviamente el grado de participación en las votaciones, el hecho de participar de una cantidad importante de comisiones, a veces de dirigirlas, de presidirlas o de participar en tantas como le permita el tiempo al congresista. De hecho, en el caso de los diputados, no sé si en el caso de los senadores, hay de hecho un incentivo económico por la participación en comisiones, lo cual de alguna manera es un premio, digamos, a la productividad en teoría. Al final no es muy fácil, no es tan simple que haya una correlación de cantidad y calidad, pero se entiende que donde hay cantidad al menos hay algún esfuerzo. Esto, insisto, puede contextualizarse, pero no deja de ser llamativo que al menos un congresista, cámara alta o cámara baja, al menos produzca un número importante de propuestas. Luego, obviamente, estas deben ser analizadas tanto por las comisiones que trabajan temas específicos de políticas públicas, como por los interesados de cualquier otro sector político que esté allí representado y que en cumplimiento con el deber de alguien que ha sido elegido por voto universal, que tenga la representación de una colectividad, de una demarcación geográfica en específico, y que a su vez tenga pues el deber de hacer fiscalización. Bueno, pues lo mínimo es que se entere y produzca un estudio, una lectura, para que pueda luego posicionarse en votación y justificar ese posicionamiento. A mente que se puede votar sin necesariamente hacer una justificación o un razonamiento. Los diputados en ese sentido no tienen que ser como los jueces, pero sí sería importante de cara a la construcción de políticas públicas y sobre todo si el objeto es que se logre un mejor producto legislativo. Si la idea es que en vez de evacuar, de parir, de darle al país una ley calimocha, coja, mala, bueno, si la idea es mejorarla, bueno, pues es importante que se produzca el debate parlamentario.
De hecho, el propio Parlamento tiene como nombre esta palabra, entre otras cosas, porque es un sinónimo de discusión oral, del debate oral y de la producción, sin dudas, del intercambio de ideas vía la oratoria. Es muy importante, una de las atribuciones no necesariamente quizás exigible, una exigencia sine qua non, pero sí es importante que pueda un aspirante a legislador, que pueda oralizar correcta, adecuadamente sus ideas. Algunos tal vez no tienen ese don, eso no tiene por qué criminalizarse, tal vez puedan a lo mejor tener ese don de hacerlo de manera escrita también, pero lo importante es que puedan transmitir esas ideas por las cuales en teoría fueron electos y fueron llevados luego por votantes que también hay que decirlo, muy en teoría, pues hicieron un uso responsable de su voto. La realidad es, vista todas estas posibilidades, que la producción legislativa en la República Dominicana, cuando pasan los años y hacemos una lectura de cada una de las legislaturas, de los procesos anuales, y luego de la sumatoria de estos procesos en 4 años, hay que decirlo que muchas veces el producto es altamente deficiente. Hemos tenido cuatrenios, y no olvido ese cuatrenio 2016-20, muy pobre, donde la producción numérica, hay que decirlo, es terrible. Creo que 4 leyes. Pero luego la producción, cuando se le ve en términos cualitativos, es que nos deja, hay que decirlo, patidifusos, es el término. Y uno se pregunta, ¿y para qué se invirtió todo ese dinero? ¿Para qué se pagaron todos esos salarios? ¿Para qué se pagaron todos estos viáticos? ¿Para qué se pagaron todos estos viajes a congresos? ¿Para qué se pagó todo este combustible? ¿Para qué se le pagó toda esta estadía a esta gente que en 4 años, en ese cuatrenio lo recuerdo bien, te produce 4 leyes, una que no sirve para nada, 2 directamente malas y otra que hay que luego sustituir porque a lo mejor no tenía garras, no tenía dientes? Verbigracia el caso de la ley de partidos políticos y electoral, que ha sido una ley que ha tenido que ser luego corregida, que ha tenido que ser estudiada de nuevo, que ha tenido que incluso ir a las altas cortes y ver cómo es desguazada, porque directamente lo que salió de ahí no servía. Y que por favor no nos usen la excusa de la ley posible, porque si bien existe ese concepto de la ley posible, yo creo que existe en la política el concepto de lo posible, de lo que se negocia, de lo que se puede consensuar y de que se puede llegar ciertamente a lo posible. Eso es cierto, la política de hecho es el arte de encontrar lo posible. Ahora, de ahí a convertirlo como se convirtió ese elemento en un sinónimo de lo que salió, eso fue lo que se pudo. Eso es lo que nuestro mínimo esfuerzo, nuestro mínimo interés, nuestra mínima implicación en nuestro mandato nos permitió hacer. Y es algo lamentable decirlo, porque yo sí creo que en ese cuerpo legislativo hay gente que tiene vocación legislativa. ¿Cómo no hablar de la vocación legislativa de un diputado como es Pacheco, por ejemplo? ¿Cómo no hablar de la vocación legislativa que han tenido y tienen otros importantes miembros de esa Cámara, como el propio caso de Omar Fernández, que ahora aspira a una senaduría, o el caso de otros que pasaron por ahí con gran productividad, como en su momento fueron Pelegrín Castillo, como en su momento han sido otros que pasaron por ahí, por la Cámara de Diputados? Se hicieron un trabajo destacable, resaltable. Se podían señalar como voceros de ideas, se podían señalar como gente que por lo menos podía proponer un debate, que tenía incluso un marco ideológico, podríamos estar de acuerdo o no con el que defienden, pero al menos tienen la honradez de proponer esas ideas. Así que el hecho de que haya 142 proyectos de ley que están en este momento en el limbo, que es un término del que se abusa mucho, que es un término que tiene un matiz teológico, era el lugar a donde iban los niños que morían sin ser bautizados, iban al limbo, esa especie de estación de transferencia de almas que no se sabía muy bien cómo funcionaba, y dado qué tiempo, pues las almas de estos tesoros, de estos niños en el limbo, pues procedían a recibir luz verde para seguir más para arriba. Después hubo un papa que dijo, no, eso no tiene sentido, y eliminó por ahí, le dio de baja al limbo. Y bueno, el limbo jurídico, el limbo legislativo, ese espacio para estas leyes sin alma, que no han sido premiadas con el cielo de la promulgación, ni con el infierno de ser vetadas o de ser redirigidas otra vez a discusión, habla muy mal como producto legislativo de un cuerpo donde hay mucha gente buena, capaz, interesada tal vez en lo mejor para su país, pero que ha sido sin duda ahogada por los que no. Ha sido
lastrada, estancada por la otra parte del grupo que simplemente pasó por ahí. Gente que pasa 4, 8 años por una legislatura y usted no sabe ni siquiera cuál es el tono de su voz. Usted no sabe si hablan ronco, usted no sabe si hablan grave, usted no sabe si hablan rápido, así como yo, si hablan más lento, si son más sesudos en el análisis, como algunos de mis compañeros. Usted no sabe si tienen un lenguaje práctico y con sabor a pueblo. Definitivamente que el producto de la legislatura, pues, sigue siendo pobre. Que conste que numéricamente ha habido un incremento tal vez en el número de leyes que se han aprobado, que se han promulgado, ha habido posiblemente un incremento en comparación a otros cuatrenios, de eso yo no tengo ninguna duda. Sobre todo ese terrible proceso de 2016-2020 que para el olvido, para el olvido. En el caso que concierne pues al Congreso Nacional actual, perimieron 167 piezas en ese proceso de esa legislatura, solamente en ese año. Y en el caso de los 142 proyectos de ley, hay que decirlo, no todos necesariamente van a ser buenas leyes. Ahí hay cosas que yo de antemano digo que no estoy de acuerdo, que no nos van a ser necesariamente útiles, como algunas prohibiciones sumarias que leí por ahí. Sin embargo, hay, como toda sociedad que tiene problemáticas graves que tiene que resolver, ahí hay figuras en materia de legislación que son importantes y que la ausencia de buenas soluciones vía la ley lo que le está produciendo a los ciudadanos hoy son frustraciones, y las frustraciones no son buenas en una sociedad que ya de por sí es muy violenta y que está resolviendo frustraciones simples, sencillas, hasta de tránsito, de diferencias entre vecinos, las está resolviendo con violencia. Hablo, por ejemplo, de la ley de alquiler y de inquilinato, donde a los propietarios históricamente se les viene sumiendo en un embudo sin salida, donde no hay forma de aprobarle de manera rápida, expedita, de la manera que la ley permite decisiones sobre inquilinos morosos y sobre una serie de situaciones que terminan convirtiéndose en una ocupación de facto. Dicho sea de paso que hay aquí ciertos actores políticos que sueñan con también importar ese movimiento. El movimiento Ocupa con K de España y de otros países, en el entendido de que el derecho, llámesele derecho a la vivienda, no sé si es ocupar a la vivienda que otro trabajó, ahorró, construyó y que a lo mejor es lo único que le queda en un momento, sobre todo de su vejez, a muchísima gente, para poder alquilar esa vivienda que es el fruto de esfuerzo y trabajo, y luego recibir de ese alquiler una entrada que no va a fallar, que se convierte como un complemento de una pensión de miseria, que se convierte como complemento de un sistema de seguridad social que todavía no transfiere salarios muy bajos y que no son los mejores a pensiones óptimas, como lógicamente tiene que ser, porque es una operación matemática. En ese sentido, mientras algunos sueñan, mientras algunos aspiran a importar ese problema, porque es una novedad, porque es un esnovismo muy bacano, mientras tanto tenemos una ley ahí de inquilinato que está durmiendo el sueño eterno y que pudiera producir soluciones, que pudiera presionar a una judicatura vaga también, que pudiera presionar a un ministerio público que muchas veces no hace el trabajo que tiene que hacer en esos casos, y que cuando los hace entonces se topa con una judicatura que no hace lo que tiene que hacer en muchos de esos casos para defender el sagrado derecho del que se esforzó, trabajó y como fruto de su trabajo y esfuerzo produjo a lo mejor esa vivienda que hoy alquila. Solamente estoy citando ese caso, pero bien pudieran ser muchos otros más, sobre una serie de figuras legislativas que estuvieron en proyectos, que estuvieron ahí y que pudieran darle posibilidad a muchísimas problemáticas sociales. Hay una ley por ahí del crédito educativo que es interesante. A mí me gustaría que incluso pudiera entrar dentro de los productos bancarios que tuvieran algún tipo de situación que pudieran generar ganar. No para que estemos como en Chile discutiendo que las universidades privadas tengan que hacer gratis su trabajo, o que tenga que pagarlo el contribuyente porque la educación tiene que ser gratuita. Esos son populismos que nosotros creo que no suman nada en este país. Aquí hay una universidad pública que todo el mundo sabe cuál es y que pienso que está haciendo pasos de mejoría, creo, en algún sentido. Es que tengamos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, cuando terminen estos procesos, una presentación de resultados y tengamos una legislatura que pueda decir: esto fue lo que nosotros generamos en beneficio de nuestra ciudadanía. Este producto, que a lo mejor no es una cantidad enorme, pero posiblemente, aunque no sea una cantidad enorme, produjo una reforma como tiene que ser la del Código Penal, por ejemplo, o una ley que quizás a lo mejor tiene una gran cantidad de texto, como ocurre con la ley de tránsito, que en sí misma casi es un código.
y un montón de otras situaciones, señores, que bien pudieran solucionarse. Estamos en campaña, hay un abandono casi permanente, hay un abandono descarado a muchas de los trabajos legislativos. Y esto produce, señores, así como se habla de que justicia tardía es justicia denegada, legislación tardía es de alguna manera también legislación denegada. Es problemática social no resuelta. Es posiblemente una de las peores cosas que puede ocurrir en un sistema de poderes separados, en un sistema republicano, y donde no hay ninguna excusa, sobre todo por lo que le cuesta a este país la producción de leyes y el ejercicio de quienes están ahí dentro.